El lagarto agama azul gigante alguna vez fue famoso en África por su tamaño y velocidad. Se utilizaban para la agricultura, la caza mayor, el cuero e incluso el transporte. La caza excesiva en la década de 1870 llevó a la extinción a este lagarto que alguna vez fue muy abundante. El cuero era especialmente buscado debido a su color azul único, uno de los colores más raros de la naturaleza. Sin embargo, la esperanza no está perdida, ya que los científicos están intentando recuperar el lagarto azul gracias a la clonación. Estos animales, que alguna vez fueron abundantes, ya no necesitan tomar nuevas fotografías en su cabeza, ya sea por la caza o la extinción o por el cambio de clima de la Tierra. Desde mamut lanudos gigantes que deambulaban por la tundra helada hasta el pájaro dodo notoriamente no volador, estas criaturas fotogénicas ya no existen. Las 20 últimas fotografías de animales que se extinguieron. Número 20. Tilacino. El tigre de Tasmania, también conocido como tilacino, fue el marsupial carnívoro más grande de todos los tiempos modernos. Este animal icónico se extinguió principalmente debido a la caza excesiva, a pesar de haber sobrevivido en la Tierra durante millones de años. Con su distintivo pelaje a rayas parecido al de un tigre, el tilacino tenía un extraño parecido con la cara de un perro o de un lobo. Sin embargo, este no era un cachorro plácido, el tilacino era un cazador sigiloso y poderoso. Acechando a su presa principalmente de noche, cazaba canguros, ualabíes, zarigüeyas, pájaros e incluso ocasionalmente ovejas o pollos. Las pinturas rupestres indígenas de Australia representan al tilacino, demostrando que ocupaba un lugar importante en la cultura y la dieta de los aborígenes. La población de tilacinos quedó aislada en Tasmania, donde permaneció hasta el siglo XX. Pero una combinación de pérdida de hábitat, de enfermedades introducidas y caza directa llevó a la especie al borde del abismo. El último tilacino salvaje conocido fue asesinado en 1930 por un granjero. Las infames fotografías del último tilacino cautivo paseando por el recinto del zoológico de Hobart sirven como un recordatorio solemne de un animal único llevado a la extinción. Si bien se pueden producir avistamientos no confirmados, la mayoría de los científicos coinciden en que el tilacino ha desaparecido para siempre, pero con los especímenes conservados y la posibilidad de extraer ADN queda cierta esperanza de que algún día el tigre de Tasmania pueda recuperarse. Por ahora solo podemos lamentar nuestro papel en la pérdida de este sorprendente y sigiloso depredador marsupial. Número 19. Quagga. La quagga, una subespecie de cebra de las llanuras que alguna vez vagaba por las praderas del sur de África en grandes manadas, lleva el nombre del sonido que emitía. Se distinguían de otras cebras por tener rayas solo en la cabeza y el cuello. El resto del cuerpo era de un color marrón liso mezclándose con la hierba seca que constituía su hábitat. Los quaggas viajaban en rebaños nómadas y migraban según las estaciones en busca de pasto fresco. Fueron cazados como fuente de alimento por tribus nativas que le dieron su memorable nombre, pero fueron los colonos europeos quienes sellaron el destino de los quagga a finales del siglo XIX. Cuando los pioneros reclamaron tierras de pastoreo para la cría de ganado vacuno y ovino, los rebaños quagga se vieron compitiendo por los pastos cada vez más escasos. Los colonos también los cazaban extensamente para obtener carne y pieles. En pocas décadas el quagga fue aniquilado de su estado salvaje y el último avistamiento se produjo en 1878. El último quagga, una yegua del zoológico de Ámsterdam, murió en cautiverio en 1883. La historia de los quagga sirve como una advertencia sobre el impacto devastador de la expansión humana desenfrenada en la vida silvestre nativa. Recientemente, un ambicioso proyecto ha intentado recuperarlos mediante la cría selectiva de cebras de llanura y aunque sigue siendo difícil encontrar una réplica genética perfecta, los esfuerzos del proyecto quagga mantienen viva la esperanza de que algún día este animal extinto pueda volver a vagar por la tierra. Por ahora los quagga perduran solo como pieles y esqueletos conservados en museos y fotografías antiguas que muestran un mundo desaparecido. Su historia nos insta a aprender de los errores del pasado, a preservar la biodiversidad siempre que sea posible. Número 18. Tortuga gigante de Seychelles. Las islas Seychelles alguna vez fueron el hogar de tortugas gigantes que evolucionaron de forma aislada durante millones de años. Estos gentiles gigantes que medían 1.8 metros de largo y pesaban más de 270 kilos avanzaban pesadamente por los bosques de la isla y matorrales costeros. Sus caparazones abovedados y piel arrugada le daban un aspecto prehistórico. Lamentablemente, después de que los humanos descubrieran estas idílicas islas del Océano Índico, las tortugas gigantes fueron cazadas hasta su extinción. Las subespecies olvidadas de
desaparecieron y sus historias se perdieron para siempre. A fines del siglo XIX no quedaba ni una sola tortuga gigante de Seychelles en las islas donde había gobernado durante mucho tiempo. Hoy en día sobreviven algunos restos en Aldabra, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, introducidos desde islas cercanas. En el santuario de tortugas de la isla de Roches, los huéspedes del lujoso Four Seasons Resort pueden observar estas titanes de cerca y aprender sobre los esfuerzos de conservación para preservarlas. En otras islas como las Digue también se han reintroducido tortugas gigantes en pequeñas cantidades, pero los días de gloria en los que 100.000 personas caminaban densamente por Aldabra han quedado atrás. La actividad humana presidió la extinción de los tesoros vivos más singulares de esta isla. Sin embargo, los programas de cría de tortugas sobrevivientes ofrecen un rayo de esperanza de que algún día se puedan restablecer poblaciones estables. Hasta entonces, las tortugas gigantes de las Seychelles perduran solo en historias transmitidas de generación en generación. La lección es clara: apreciar y proteger las maravillas del mundo natural debe ser nuestra misión para que no permitamos que especies magníficas pasen desapercibidas y caigan en el olvido. Número 17. León del Atlas. No hace mucho los leones deambulaban por las montañas del Atlas y los desiertos del norte de África. El formidable león de Atlas, con su inmenso tamaño y majestuosa melena, era venerado tanto por los romanos como por la realeza. Pero la caza despiadada llevó a este magnífico felino a la extinción en estado salvaje en 1942. Con una altura de más de 90 centímetros y una longitud de 2.7 metros, el león de Atlas fue la subespecie de león más grande jamás haya existido. Su considerable peso le permitía batir presas grandes como camellos y caballos, y los leones del Atlas también tenían amplias melenas oscuras que cubrían tanto a machos como a hembras. Durante siglos, el león del Atlas fue capturado y enfrentado a gladiadores en el Coliseo de Roma para espectáculos públicos. Miles de personas murieron por entretenimiento y más tarde los colonos europeos cazaron por deporte a la población cada vez menos restante. El último león del Atlas en Marruecos fue asesinado trágicamente en 1942. Hoy en día un puñado de leones del Atlas sobreviven en zoológicos de todo el mundo, descendientes de cautivos de la colección real. A través de programas de reproducción coordinados, los conservacionistas esperan preservar los restos del linaje de este león. La historia del león del Atlas es un recordatorio alucinante del impacto devastador de la humanidad en el mundo natural. En unas pocas generaciones, la caza incontrolada acabó con la mayor subespecie de león de África. Nunca más veremos leones del Atlas deambular por las montañas y desiertos donde alguna vez gobernaron, pero tal vez en los zoológicos aún viva un leve eco de su grandeza. Número 16. Rinoceronte negro. Hace un siglo, más de 1 millón de rinocerontes negros vagaban por África. El rinoceronte negro occidental fue aniquilado por la caza furtiva y pérdida de hábitat. Su historia es de avaricia humana, apatía e impacto destructivo sobre la naturaleza. La población de rinocerontes negros occidentales, que alguna vez se extendió ampliamente por África central y occidental, ya estaba gravemente agotada por la caza deportiva y expansión agrícola a principios del siglo XX. Pero la demanda de cuerno de rinoceronte en la medicina tradicional china llevó a la especie al borde del olvido. Entre 1960 y 1995, un asombroso 98% de todos los rinocerontes negros fueron asesinados por cazadores furtivos que buscaban cuernos de rinoceronte promocionados como una panacea. En 1980 solo sobrevivían 135 rinocerontes negros occidentales en Camerún y Chad. A pesar de los esfuerzos de conservación, la población de rinocerontes negros occidentales se extinguió durante las décadas siguientes. Las encuestas realizadas en 2001 confirmaron que solo quedaban 5 dispersos por todo Camerún. El último avistamiento confirmado fue en 2003, probablemente la última víctima de la caza furtiva. La desaparición del rinoceronte negro occidental sirve como dolorosa lección sobre la complacencia y codicia humana. Las falsas afirmaciones medicinales y la ansia por el cuerno del rinoceronte llevaron a la aniquilación de una especie entera en apenas unas décadas. Ahora que ya no existe, solo podemos lamentar el papel de la humanidad en la extinción del rinoceronte negro occidental. Todo lo que queda son especímenes de museo conservados, ecos de una época no muy lejana en la que esta especie única todavía vagaba por las tierras salvajes africanas. Número 15. Sapo dorado. El brillante sapo dorado, que alguna vez abundaba en los brumosos bosques nubosos de Costa Rica, se reunía por cientos en los charcos del bosque para reproducirse durante la temporada de lluvia. Pero este sorprendente anfibio, descubierto en 1964, se estrelló repentinamente en 1987 y desapareció por completo en 1989. La desaparición del sapo dorado es una lección aleccionadora sobre el papel de la humanidad en la extinción de especies. Restringido a una pequeña región montañosa cerca de Monteverde, el sapo dorado dependía del microclima fresco y húmedo de la zona.
pero los cambios sutiles de temperatura probablemente permitieron la propagación de la quitridimicosis, una enfermedad fúngica y dañina para la piel de los anfibios. Alrededor de la mitad de las especies de ranas y sapos de la región desaparecieron junto con el sapo dorado. En tan solo unas pocas décadas, una especie no descrita anteriormente se había extinguido, probablemente la primer víctima del cambio climático. Desde entonces no se han visto sapos dorados a pesar de las exhaustivas búsquedas en su antiguo hábitat montañoso. La rápida desaparición del sapo dorado fue una llamada de atención que estimuló los esfuerzos para salvar a otros anfibios amenazados. En 1991, la UICN creó un grupo de trabajo dedicado a investigar la crisis mundial de extinción de anfibios, y esta especie única y de colores brillantes ilustra el devastador efecto dominó de los cambios climáticos provocados por el hombre en los ecosistemas frágiles. En solo una generación, una población endémica que alguna vez prosperó por cientos desapareció. El sapo dorado ahora no será más que una nota al pie en página en la historia de la naturaleza, una advertencia sobre descubrimientos científicos y pérdidas prematuras. Su antiguo hogar en la montaña ahora es más tranquilo, sin las llamativas reuniones de reproducción que alguna vez organizaba esta especie. Número 14. Loro del paraíso. Con su plumaje en tonos rojos, verdes y azules, el loro del paraíso era un ave sorprendentemente hermosa y endémica de Australia, pero este loro de tamaño mediano, que medía aproximadamente 27 centímetros de largo y pesaba entre 50 y 70 gramos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX. El loro del paraíso habitaba pastizales y sabanas en Queensland y el norte de Nueva Gales del Sur. Los machos tenían distintivas coronas y nucas negras, frentes rojas, caras verdes esmeralda y colas verde bronce con puntas azules y blancas. Las hembras y los jóvenes eran más apagados en tonos tostados, amarillos, naranjas y rojos apagados. Estos coloridos loros fueron vistos como plagas agrícolas por los primeros colonos, llevando a la caza desenfrenada. La pérdida de hábitat debido a la tala de tierras probablemente también contribuyó a la disminución de la especie a finales del siglo XIX. El último avistamiento confirmado fue un pájaro solitario avistado en vuelo en 1927 a pesar de su extensa búsqueda, y en 1930 era casi seguro que el loro del paraíso estaba extinto. Se desconoce la causa de su abrupta desaparición. Hoy en día solo unos pocos ejemplares conservados están en museos documentados de esta especie extinta. Su encantador nombre evoca un tesoro australiano perdido, y la misteriosa extinción del loro del paraíso es una lección sobre cómo apreciar la diversidad de aves antes de que desaparezcan. Porque si una especie con plumas tan vibrantes pudiera desaparecer y de ser desapercibida, muchas otras también podrían estar en riesgo sin esfuerzos de conservación. Proteger los ecosistemas delicados es clave para preservar los coloridos tapices de la naturaleza. Número 13. Lobo siciliano. El lobo siciliano era una subespecie del loro gris que quedó aislada en la isla de Sicilia hace miles de años. Cuando los lobos grises migraron a través de un puente terrestre hacia Sicilia durante la última edad de hielo, la población se separó de los lobos del continente y finalmente evolucionó hasta una forma insular distinta. Durante milenios el lobo siciliano prosperó como superdepredador en su hogar inusual, pero la llegada de colonos humanos trajo problemas a los lobos. La caza incontrolada de las presas del lobo siciliano por parte de los normandos agitó sus fuentes de alimento, y la persecución humana y pérdida de hábitat pronto pusieron a la especie al borde del abismo. El último avistamiento confirmado de un lobo siciliano se registró en 1920, pero los informes dispersos de lobos potenciales persistieron durante décadas en Sicilia, insinuando la posibilidad de que hubiera supervivientes solitarios. Sin embargo, estudios exhaustivos nunca lograron proporcionar pruebas, y la subespecie fue declarada extinta. La desaparición del lobo siciliano sirve como conmovedor recordatorio de cómo la actividad humana puede borrar rápidamente especies locales únicas. En tan solo unos siglos, la caza y persecución descontroladas provocaron la desaparición de la única población autóctona de lobos de Sicilia. Ahora lo único que queda son pieles y especímenes conservados, ecos de una subespecie isleña desaparecida. Sin embargo, el legado genético del lobo siciliano puede perdurar. Investigaciones recientes sugieren que su ascendencia todavía existe en los linajes modernos de lobos y perros, así que aunque el último verdadero lobo siciliano haya desaparecido, persiste la esperanza de que los restos de su historia evolutiva sigan vivos. Número 12. Gallina de Brezo. La gallina de Brezo era una subespecie única de pollo de las praderas que alguna vez abundaba en la costa noreste de los Estados Unidos. Pero la caza desenfrenada diezmó las poblaciones y solo una pequeña bandada sobrevivió en la isla de Martha's Vineyard en 1870. Este remanente fue ferozmente protegido por isleños, aunque los esfuerzos equivocados de extinción de incendios llevaron a la tragedia para Head Hens.
En 1916, un enorme incendio forestal envolvió el santuario protegido de Head Hen en Martha's Vineyard, probablemente alimentado por una acumulación excesiva de combustible debido a la prevención de incendios. Cientos de aves murieron en el intenso incendio y en 1917 quedaban menos de 100. Aún así, la población comenzó a recuperarse y aumentó a alrededor de 500 en la década de 1920. Entre estos supervivientes se encontraba un macho vigoroso apodado Booming Ben, conocido por sus fuertes llamadas de apareamiento que se podían escuchar a 1.6 kilómetros de distancia. Como la gallina más dominante, el Booming Ben engendró muchos polluelos, brindando esperanza para el futuro, pero la pequeña población sufría de presión endogámica y proporciones de sexos sesgados. En 1927, Booming Ben era el último macho vivo conocido de Head Hen, y sus iconos llamados retumbantes, que alguna vez señalaron la fuerza de su especie, ahora solo reflejan su desaparición. En la primavera de 1932, las llamadas de Ben quedaron en silencio y ese otoño se encontró muerta la última gallina de Head, el último capítulo de un ave americana única. La trágica historia de esta especie enseña lecciones difíciles sobre conservación. Aunque protegida, la bandada de Martha's Vineyard al final no pudo superar la endogamia y la mala gestión del hábitat, y Booming Ben representó el último atisbo de vigor antes de la extinción que cerrara la puerta por completo a los de su especie. Número 11. León marino japonés. El león marino japonés fue un mamífero acuático único que alguna vez se encontró en la costa noroeste del Pacífico, pero la caza y explotación excesivas en el siglo XX y XIX finalmente llevaron a esta elusiva criatura a la extinción. En la década de 1970, el icónico león marino japonés había desaparecido de su hábitat insular costero, víctima de la codicia y la indiferencia humana. Los leones marinos japoneses machos, que alcanzaban más de 2.4 metros de largo, tenían abrigos de piel de color marrón chocolate. Las hembras eran más pequeñas y de color marrón dorado más claro. Estos leones marinos habitaban playas y cuevas costeras, alimentándose de peces y mariscos en las aguas circundantes, y los leones marinos japoneses fueron fuertemente explotados por humanos por su carne, aceite y pieles. Los pescadores también los sacrificaron en masa para eliminar la competencia para las poblaciones de peces, afectando gravemente a las poblaciones. Las cifras se desplomaron de aproximadamente 30.000 a 50.000 leones marinos en el siglo XIX a solo unas pocas docenas de la década de 1930. La destrucción del hábitat costero durante la guerra redujo aún más su número, y el último avistamiento confirmado fue alrededor de 1950. Los informes esporádicos continuaron durante las siguientes décadas, pero búsquedas exhaustivas no encontraron pruebas definitivas de que la especie hubiera sobrevivido. Sin haber visto leones marinos japoneses de manera concluyente durante casi 25 años, la especie fue declarada extinta en 1974. Hoy en día, los esfuerzos para clonar y reintroducir leones marinos similares de California ofrecen un leve rayo de esperanza de resurgimiento, pero el verdadero león marino japonés queda para siempre replegado en la memoria. Su desaparición sirve como una poderosa lección sobre la fragilidad de los mamíferos marinos ante la caza descontrolada y la invasión humana. Número 10. Cotorra de Carolina. La cotorra de Carolina era la única especie de loro endémico del este de Estados Unidos, y una vez encontrada desde Nueva York hasta la costa del Golfo, esta vibrante ave verde y amarilla habitaba bosques antiguos a lo largo de los ríos, pero debido a la pérdida de hábitat, la caza y enfermedades, el último murió en cautiverio en 1918. Los agricultores consideraban que estos loros de colores llamativos eran una plaga y los cazaban por sus plumas decorativas. Su comportamiento en bandada provocó más bajas, ya que regresaban a sus camaradas muertos y heridos, permitiendo matarlos fácilmente. La tala de bosques también acabó con su hábitat. A principios del siglo XX solo quedaban pequeñas poblaciones aisladas en Florida, y el último periquito de Carolina salvaje fue avistado en 1904. El fin llegó para la última pareja cautiva en el zoológico de Cincinnati en 1918, dejando solo especímenes conservados. Casualmente, el último periquito de Carolina cautivo murió en el mismo recinto que Marta, la última paloma migratoria, 4 años antes. No fue hasta 1939 que se confirmó plenamente la extinción, y los avistamientos no verificados generaron esperanza de supervivientes, pero nunca fueron corroborados. La desaparición de esta especie sirve como lección conmovedora sobre la importancia de la conservación, y aunque alguna vez estuvo muy extendida, la caza incontrolada y destrucción del hábitat provocaron la pérdida del único loro nativo de Estados Unidos en apenas décadas. La extinción dejó un vacío en los bosques del este, que ahora están más tranquilos sin las llamadas de este vibrante periquito desaparecido. Número 9. Zorro volador de Guam.
El zorro volador de Guam era un pequeño murciélago tropical originario de la isla de Guam en el Pacífico. Con una envergadura de menos de 60 centímetros, este pequeño murciélago habitaba hábitats forestales y se alimentaba de frutas y flores. Documentado por primera vez en 1931, la caza excesiva y depredadores invasores llevaron a la especie a la extinción en la naturaleza a fines de la década de 1960. Parecido a un murciélago similar encontrado en la isla Chuuk, el zorro volador de Guam tenía pelaje grisáceo, parte inferior marrón y nuca dorada. Probablemente crió crías como otros zorros voladores, cuidando las que estaban más allá del destete, pero se sabe relativamente poco sobre la historia natural de este oscuro murciélago antes de que desapareciera. La caza incontrolada de murciélagos como fuente de alimento por parte de los humanos a mediados del siglo XX ejerció una gran presión sobre las poblaciones que ya luchaban contra la pérdida de hábitat. La introducción de la depredadora serpiente arborícola marrón puso en peligro aún su supervivencia y en 1967 solo se avistó a una hembra solitaria antes de escapar de la captura, y a pesar de informes esporádicos durante la década de 1970, desde entonces no ha surgido ninguna prueba definitiva del zorro volador de Guam. Estudios exhaustivos de la isla y poblaciones de murciélagos vecinas no han podido encontrar ningún rastro, y después de más de 50 años sin registro verificable, la especie fue declarada extinta en 2021. La probable desaparición evitable del zorro volador de Guam enseña lecciones difíciles sobre cómo pasar por alto la fragilidad incluso de especies pequeñas y modestas. Su desaparición debería impulsarnos a apreciar a los mamíferos voladores que todavía tenemos y a cuidar de proteger sus bosques de una mayor explotación. Número 8. Boa excavadora de la Isla Redonda. La boa excavadora de la Isla Redonda era una especie de serpiente rara que se encontraba solo en islotes remotos frente a Mauricio. Este reptil, que alcanzaba 1 metro de largo, tenía una parte inferior estampada de color rosa y negro y un dorso color marrón claro marcado con rayas oscuras. Restringida a menos de 2 kilómetros cuadrados en varias islas pequeñas, la boa de la Isla Redonda vio su hábitat limitado degradado por mamíferos invasores. Los conejos y cabras introducidos en los islotes pastorearon excesivamente la vegetación nativa, provocando una grave erosión que dañó el frágil ecosistema. En 1949 la serpiente ya era bastante rara debido a su área de distribución restringida y pérdida de hábitat. El último avistamiento confirmado fue el de un solo individuo visto en 1975 en el hogar homónimo de la especie, Round Island. A pesar de extensos y repetidos estudios en los islotes posteriores a esto, nunca se encontraron más boas. Con su área de distribución increíblemente limitada, ya gravemente afectada, la boa excavadora de la Isla Redonda se deslizó rápidamente hacia la extinción inevitable. Su estilo de vida subterráneo especializado resultó inadecuado para sobrevivir después de que el hábitat de la isla quedara arruinado. La desaparición prematura de un animal tan localizado sirve como una trágica lección sobre la fragilidad ante la caza excesiva. Debemos ser mucho más cuidadosos en la gestión de los frágiles ecosistemas insulares antes de que otras especies oscuras sigan a la boa excavadora en la Isla Redonda y caigan en el olvido. Su legado evolutivo ofrece cierta esperanza, ya que sus parientes cercanos, la boa de la Isla Redonda, todavía se aferran a la supervivencia, pero la última boa excavadora verdaderamente de Round Island ahora existe como espécimen preservado en museos, un eco de la trágica extinción de esta serpiente. Número 7. Dodo. El dodo era un ave grande no voladora endémica de la isla Mauricio en el Océano Índico. Con su plumaje azul grisáceo y su gran pico negruzco, el dodo de tamaño de un pavo evolucionó sin depredadores naturales, pero su incapacidad para volar lo convirtió en presa fácil después de la llegada de los humanos en el siglo XVI. La caza y la destrucción del hábitat llevaron al dodo a la extinción en 1681. Visto por primera vez por marineros portugueses en 1507, el dodo pesaba más de 22 kilos y medía más de 90 centímetros de alto. Tenía alas diminutas, patas amarillas y un mechón de plumas rizadas en el trasero. Dos especies relacionadas, los solitarios, Reunión y Rodríguez, habitaban islas cercanas y ellos también se extinguieron, como una de las primeras extinciones registradas causadas por los humanos. El dodo ha llegado a simbolizar nuestro impacto destructivo en la naturaleza. Desapareció antes de que se pudiera estudiar su biología, dejando muchos misterios sobre su ecología y comportamiento. Solo quedan unos pocos especímenes conservados en los museos, inquietantes recordatorios de un ave nativa de Mauricio perdida para siempre. En los últimos tiempos, los avances en genética han planteado la posibilidad de resucitar al dodo mediante la clonación de ADN extinto, pero si bien la tecnología puede ofrecer este poder, la ética de revivir una especie extinta por las actividades humanas es objeto de acalorados debates. Independientemente de si
la ciencia nos permite volver a observar esta ave, el dodo perdurará como una advertencia. Nos insta a aprender de los errores del pasado, a apreciar la fragilidad de los ecosistemas insulares y tomar medidas para conservar las especies antes de que sea demasiado tarde. La extinción del dodo no debería ser en vano si nos impulsa a proteger las maravillas vivientes que aún tenemos. Número 6. Canguro rabipelado occidental. El wallaby de cola de uña creciente era un marsupial de tamaño mediano que alguna vez prosperó en los bosques de gran parte de Australia. Llamado así por la distintiva forma de media luna blanca en su pecho, este wallaby gris ceniciento con hombros rojizos fue llevado a la extinción debido a la caza excesiva y destrucción generalizada de su hábitat. Con un peso de hasta 3.6 kilos, el wallaby de cola de uña en forma mediana de luna tenía un clavo en la punta de la cola. Durante el día se refugiaba en árboles y arbustos y emergía por la noche para pastar la hierba. Aunque el wallaby todavía era común y estaba muy extendido en fecha tan reciente como 1900, el asentamiento europeo resultó desastroso. La tala desenfrenada de tierras agrícolas y caza descontrolada provocaron una disminución demográfica peligrosamente pronunciada a principios del siglo XX. El último individuo salvaje conocido fue capturado en Australia Occidental en 1908, demostrando lo rápido que desapareció. En 1928, un wallaby de cola de uña en forma media luna apareció en una trampa para dignos en la llanura de Nullarbor. Llevado al zoológico de Taronga en Sydney, más tarde se convirtió en un espécimen de museo. En un tiempo sorprendentemente corto, este marsupial anteriormente común se había extinguido en toda Australia. La pérdida de hábitat debido a la tala de tierras y caza excesiva llevaron a su rápida desaparición. Ahora solo quedan pieles y especímenes conservados, ecos de otro animal nativo borrados sin pensarlo. La trágica historia del wallaby de cola de uña creciente sirve como recordatorio aleccionador de cuán rápidamente la actividad humana sin control puede devastar las poblaciones de vida silvestre, borrando especies en apenas unos años. La pérdida de este wallaby debería estimularnos a ser mejores administradores, protegiendo hábitats y especies antes de que sea demasiado tarde. Número 5. Delfín blanco de Baiji. El Baiji era una especie de delfín de río que se encontraba únicamente en el río Yangtze de China. Con su pico largo y delgado y su mala vista, este cetáceo especialmente adaptado dependía de la ecolocalización para navegar a través de rutas marítimas concurridas, pero la actividad humana llevó al Baiji a la extinción, el primer cetáceo extinguido de todos los tiempos modernos. A pesar de las áreas protegidas establecidas en el largo río, la naturaleza migratoria de la especie limitó su éxito. Los esfuerzos para iniciar un programa de cría en cautiverio llegaron demasiado tarde y a principios de la década de 2000 solo quedaban unos pocos Baiji. La especie ahora fue declarada funcionalmente extinta, aunque persisten rumores ocasionales de avistamientos. Sin embargo, desde hace más de 15 años no ha habido pruebas definitivas de que exista un Baiji vivo. La lección aprendida fue que las medidas para salvar las especies en declive no pueden retrasarse hasta el último momento. El Baiji sirve como llamada de atención sobre la extinción de cetáceos. Otros delfines de río como el susu del sur de Asia enfrentan amenazas y disminuciones similares en la actualidad. Y perdimos a la foca del monte del Caribe y el león marino japonés por causas humanas hace apenas unas décadas. Apenas que la gente pueda frenar las impresiones pesqueras y la pérdida de hábitat, los delfines y ballenas pueden seguir al Baiji hacia el olvido. Aunque probablemente desapareció del Yangtze para siempre, el Baiji sigue siendo importante como espécimen de museo para estudios. Su trágica historia nos insta a actuar con rapidez cuando la vida silvestre está en peligro, antes de que se acabe el tiempo para preservar la biodiversidad. La pérdida del Baiji debe inspirar un cambio hoy para garantizar que no más cetáceos únicos lo sigan insensariamente hasta su extinción. Número 4. Leopardo nublado de Formosa. El leopardo nublado de Formosa, una subespecie de leopardo nublado originario de Taiwán, ha sido declarado extinto en estado salvaje. A pesar de extensos estudios realizados desde 2001 con cámaras infrarrojas y trampas, no ha habido pruebas definitivas de que este exquivo gato todavía exista en la isla. Con sus distintivos patrones de pelaje en forma de nubes y largos colmillos, el leopardo nublado de Formosa era un habitante secreto de los bosques que se encontraban solo en Taiwán, pero la deforestación desenfrenada y caza ilegal de pieles y huesos llevaron a la población al colapso en el siglo XX. El último avistamiento confirmado fue en 1983. En 2006, una investigación genética reveló que los leopardos nublados del sudeste asiático eran una especie separada de la población continental, pero ya era demasiado tarde para la subespecie de Formosa. El último individuo conocido murió en cautiverio en 1991. Hoy en día solo quedan en Taiwán un espécimen disecado de museo, y aunque en el zoológico de Taipei se exhiben leopardos nublados importados del sudeste asiático,
Los animales formosanos localizaron algo desaparecido. La extinción del leopardo nublado de Formosa es una lección aleccionadora sobre lo que sucede cuando la pérdida de hábitat y caza furtiva no se controlan. En apenas unas décadas, una subespecie endémica puede desaparecer por completo, y aunque alguna vez se echaron los bosques de Taiwán, ya no se escucharán las llamadas de este escurridizo felino. Todo lo que podemos hacer ahora es intentar evitar que otras subespecies de leopardo corran la misma suerte. Proteger los hábitats y tomar medidas drásticas contra el comercio ilegal de vida silvestre sigue siendo clave para conservar sus poblaciones. Pero el leopardo nublado de Formosa solo vivirá en la memoria como una advertencia de lo rápido que las acciones humanas pueden borrar especies para siempre. Número 3. Mamut lanudo. Durante más de 5 millones de años, los mamuts lanudos vagaron por la Tierra hasta desaparecer hace 4.000 años. Los científicos han debatido durante mucho tiempo por qué estos parientes de los elefantes se extinguieron. ¿Fueron los humanos los culpables? Una nueva investigación demuestra que fue el clima dramáticamente cambiante, no las personas, lo que selló el destino de los mamuts. Al analizar el ADN ambiental antiguo de muestras de suelo, los genetistas descubrieron que los mamuts lanudos estaban adaptados al ambiente estepario helado de épocas glaciares pasadas, pero a medida que los glaciares se derritieron y las temperaturas aumentaron, su hábitat fue reemplazado por humedales, árboles y una exuberante vegetación inadecuada para los mamuts. En lugar de una transición gradual, este cambio drástico del ecosistema se produjo rápidamente. Los mamuts no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido cuando sus fuentes de alimentos desaparecieron. El colapso del hábitat adecuado de los pastizales fue el principal impulsor de su declive, no la presión de la caza humana. Las poblaciones se aferraron a refugios remotos del Ártico después del final de la última edad de hielo, demostrando que los mamuts sobrevivieron en el Ártico mucho más tarde de lo que se pensaba, pero estos últimos restos se desvanecieron a medida que persistieron precipitaciones y sus áreas de distribución se redujeron. La desaparición del mamut lanudo es una advertencia sobre el inmenso impacto de los cambios climáticos abruptos. Los mamuts resistieron muchas glaciaciones a lo largo de millones de años, pero no pudieron hacer frente a una pérdida tan dramática de su hábitat en tan solo siglos. Su lección es que el clima de la Tierra puede transformarse rápido, más de lo que las especies pueden adaptarse. Entonces, si bien los mamuts coexistieron con los humanos, fue el cambio ambiental, no las personas, lo que los condenó. Su extinción debería advertirnos que los cambios climáticos actuales también pueden borrar especies incapaces de evolucionar rápidamente cuando su ecosistema se transforma a su alrededor. Número 2. Gato con dientes de sable. El icónico gato con dientes de sable vagaba por los continentes durante millones de años antes de desaparecer hace unos 10.000 años. Con cáninos alargados de hasta 17 centímetros de largo, este feroz depredador usaba sus formidables dientes para perforar y agarrar a su presa. Pero los cambios climáticos y la competencia de otros grandes felinos probablemente sellaron el destino del diente de sable. Desde el tamaño de un leopardo hasta un león, los gatos con dientes de sable existieron desde el Eoceno hasta el Pleistoceno. Surgieron numerosas especies que se adaptaron a hábitat desde selvas tropicales hasta estepas y eran poderosos cazadores que se alimentaban de criaturas grandes como mamuts, caballos y bisontes. Sus caninos cortaban y causaban profundas heridas punzantes para inmovilizar a la caza mayor, y cuando terminó la última edad de hielo, los ambientes esteparios favorecidos por los dientes de sable retrocedieron. Surgieron nuevos depredadores como leones que desafiaron el dominio de los dientes de sable. Los animales de presa también desarrollaron formas de defenderse de sus ataques, y los cambios climáticos y ecosistemas perjudicaron el estilo especializado de caza del diente de sable. Los últimos gatos con diente de sable desaparecieron hace 10.000 años junto con otra megafauna. Probablemente víctima de cambio climático y competencia, su largo reinado sobre los paisajes del Pleistoceno terminó. Sus colmillos penetrantes ya no amenazaban a los pesados mamuts ni a los caballos primitivos. Solo en leyendas y pinturas rupestres persisten hoy en día rastros del diente de sable. Su desaparición muestra que ni siquiera las criaturas poderosas pueden vencer la fuerza del cambio climático y de la evolución. Una lección aleccionadora a medida que nos enfrentamos a una crisis de extinción en la actualidad. Número 1. Tigre caspio. El tigre del Caspio era una magnífica subespecie de tigre que alguna vez pobló una amplia zona desde Turquía hasta Asia Central, pero la caza incontrolada en el siglo XX llevó a su extinción a finales de los años 1960. Los esfuerzos actuales apuntan a reintroducir al tigre de Amur, estrechamente relacionado en partes del antiguo territorio del tigre del Caspio. Adaptado a ambientes desérticos, cerca de fuentes de agua, el tigre del Caspio, de rayas doradas y marrones, dependía de jabalíes, ciervos y otras presas a lo largo de las cuencas fluviales.
pero la expansión de los avistamientos humanos lo puso en conflicto con la gente. Los programas generalizados de captura, envenenamiento y caza de recompensa patrocinados por la Unión Soviética provocaron importantes disminuciones en el mundo de tigres del Caspio a mediados del siglo XX. A pesar de los intentos de protección legal de la década de 1940, la pérdida de hábitat debido a la deforestación redujo aún más la población. En 1960, los pocos tigres del Caspio que quedaban fueron relegados a zonas dispersas en su otrora extensa área de distribución. El último avistamiento documentado fue un disparo individual en Turquía en 1970 y la investigación genética muestra que el tigre del Caspio era casi idéntico al tigre de Amur, en peligro de extinción del lejano oriente de Rusia. Los conservacionistas ahora planean reintroducir tigres de Amur en sitios de Kazajstán donde se están realizando esfuerzos para restaurar su hábitat adecuado. Si los tigres de Amur pueden adaptarse a las condiciones áridas de la región, este proyecto de reconstrucción podría restaurar los tigres donde alguna vez vagaba la subespecie del Caspio. Proporciona un cauto optimismo de que a pesar de haber desaparecido hace medio siglo, los rugidos de los tigres pueden volver a resonar en Asia Central. Mientras que la caza excesiva que alguna vez llevó al tigre del Caspio al olvido, la conservación específica ahora puede darle a este ecosistema otra oportunidad.